Bueno, ya estamos transmitiendo en vivo, chicas. Ok, Bueno, muy buenas tardes. Espérenme un buenas segundo. tardes, Ahí está. Se tildó un poquito, es como todo, primera vez. Muy no buenas pasa nada. tardes y bienvenidos. Muchísimas gracias por conectarse. Este webinar está organizado en el marco de las aulas Espejo, en conjunto con la Dirección de Relaciones Institucionales e Internacionales de UNPAS Argentina y la licenciatura en Producción de Bioimágenes, junto con la Fundación Universitaria del Área Andina Colombia, Bogotá, junto con su equipo de internacionalización. Hoy nos acompañan, bueno, primero, perdón, les quería comentar un poco de las aulas espejo. Las aulas espejo nos permiten el intercambio entre universidades, entre docentes y estudiantes, para la internacionalización de la educación superior. Hoy nos acompañan la Heidi González, que ella es la directora del programa de tecnología en radiología e imágenes de diagnósticas, la sede de Bogotá, Colombia. La profesora de internacionalización Diana Rivera y colega. La docente Ginny Cardona, quienes va a exponer. La licenciada Janina Laguna, de Argentina, también va a exponer hoy. Bueno, queremos agradecer a Silvina Cataldi y a Sandra Lagnado, que son del equipo de Dirección de Relaciones Institucionales e Internacionales de Internacionalización de UNPAS. No pudieron estar hoy aquí, pero bueno, siempre apoyando todos estos encuentros y favoreciendo el intercambio. Al doctor Mariano Crepla, que es el director de la licenciatura en Producción de Bioimágenes de UNPAS. Y bueno, yo los saludo, soy Lorena Rivero, titular de la materia Fundamentos de Radiología y Enfermería Radiológica de la carrera Licenciatura en Producción de Bioimágenes de UNPAS. Bueno, sin más preámbulo, sin más preámbulo, porque sé que a todas nos apremia el tiempo, quería darte la palabra, Heidi, Diana, un gusto volverlas a encontrar. Bueno, muchas gracias. Realmente me siento muy feliz de volver a encontrarnos con ustedes, con esta maravillosa universidad, con sus estudiantes y entrelazarnos y unirnos mucho más como comunidad académica. Bienvenidos todos a este espacio y esperamos que lo disfruten al máximo. Mil gracias. Gracias, Heidi. Diana, sé que estás de guardia Eh, hoy. sí, claro. No, pero no importa, aquí estoy presente. Igual agradecerles por toda la colaboración, en todo el apoyo que nos han brindado para este tipo de espacios. Yo sé que es importantísimo el interrelacionamiento entre las universidades, entre los estudiantes. Entonces, pues no, esperamos que sea de agrado este evento, que aprendamos mucho y que saquemos el mayor provecho. Muchas gracias. Gracias, Diana. Bueno, quiero agradecer también a todos los y las estudiantes que están conectados de ambos países, a todos los colegas que también nos están apoyando de otras universidades también. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante en citometría ósea. Todo lo que es, digamos, esto es más apuntado a los estudiantes de los primeros años, pero bien vale el repaso para todos los demás de estudiantes avanzados. Janina y Ginny van a exponer la clase de hoy. Va a estar grabada. Espero poder haber grabado bien, porque bueno, es la primera vez que utilizamos este espacio, esta plataforma. Va a arrancar entonces Janina y voy a compartir pantalla. ¿Algo que quieran agregar? No, desde ya agradecerles este espacio y la convocatoria, para mí es importante, está bueno que nos podamos unificar, así que desde ya muchas gracias a Área Andina y a UNPAS por tenerme en cuenta en esta instancia. Bárbaro, Jani. Bueno, bien. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Ustedes me van a decir si se ve bien.
Bueno, téngame un poquitito de paciencia. Tranquila. Sí. ¿Se ve bien allí? Sí, sí. ¿Se Sí. podrá agrandar más? Sí, sí, ahí. Ahí vamos. Igualmente, esta es la primera diapo. Bien, esa es la primera. Bien. No sé si puedo agrandarla yo más. Bueno, ahí veo bien. Cualquier cosa, Espérame nada. un segundo. Y me imaginé que no era la Acá está. primera. Ahí estamos en la primera. Sí. Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar a hablar de introducción a la densitometría mineral ósea. Esto particularmente nos sirve para ver de qué se trata el estudio, qué se puede hacer con él, ¿sí? Cómo nos va a ayudar con el paciente en sí, o cómo va a ayudar al paciente en sí en lo que respecta al diagnóstico y tratamiento que le pueda brindar el médico. ¿Bien? Introducción a la densitometría mineral ósea por mí, la licenciada Janina Soledad Laguna. Vamos a comenzar. ¿De qué se trata el estudio de densitometría mineral ósea? La densitometría ósea es una prueba diagnóstica no invasiva que evalúa la pérdida de minerales o debilitamiento óseo en diferentes partes del esqueleto, por medio de técnicas que utilizan rayos X en dosis bajas, siendo así una tecnología no invasiva. Al punto, al no ser invasiva, influye también en que nosotros podamos llegar a tener una cercanía para con el paciente en el momento de la realización, ¿sí? Y esto es importante porque no vamos a estar detrás de un biombo o de un búnker, no va a ser necesario. Hay otras instancias de protección hacia nosotros al momento de realizar el estudio, ¿ok? Seguridad. Perfecto. Tenemos baja dosis de radiación, ¿sí? Con respecto no solo al paciente, sino a la instancia de llegada de nosotros con respecto a la radiación. La precisión y sensibilidad del equipo es muy, no tiene casi porcentaje de error, tiene un coeficiente de variación de porcentaje de error, pero es muy leve. También tenemos el seguimiento de una respuesta terapéutica. Nosotros vamos a hacer seguimiento de esos pacientes que estén realizándose algún tratamiento en particular y el médico lo que va a querer ver es la involución o la evolución del paciente a medida vaya realizándose el tratamiento. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Nosotros vamos a tener estos pacientes en forma consecutiva a través de los años, dependiendo del tratamiento al que estén expuestos. Cuantificar la lenta desmineralización, o sea, vamos a tener una cuestión cuantitativa, una valoración específica del paciente en base a la desmineralización que tenga en el tiempo, ¿sí? O la instancia de meseta de esa mineralización ósea, ¿ok? O aumento, porque ahí puede haber una evolución, una cuestión de estanque con respecto a una etapa donde no baja ni sube la densidad mineral ósea, y puede ser también que haya una evolución con respecto al tratamiento o en base al tratamiento al que el paciente esté expuesto. Y las exploraciones, lo que tiene que las exploraciones en general son rápidas, los escaneos que se hacen en el paciente son rápidos, no vamos a tardar mucho, vamos a tener una instancia igualmente de mucho más tiempo para relacionarnos con el paciente que lo que se viene viendo en general en la mayoría de los estudios que se hacen por rayos X. Bien. Perfecto. Pasamos a la siguiente. Sí. ¿Por qué la densitometría se diferencia de otros estudios? Bien, tenemos la densitometría en sí, que es una tecnología muy aplicable en lo que respecta a diagnóstico de la desmineralización ósea. Bien, debido a la tecnología que se emplea en este estudio, es más detallado el resultado en cuanto a lo cuantitativo, o sea que voy a tener un valor específico en base a esa densidad mineral ósea, a un nivel numérico, ¿sí? Por lo cual termina siendo uno de los estudios más certeros para generar un diagnóstico. Cuando yo tengo una valoración en específico, puedo determinar un diagnóstico en específico, ¿sí? Y esa es la importancia de que me dé una valoración en su totalidad. La tecnología que es empleada en los equipos de densitometría mineral ósea se llama DEXA, ¿sí? Que a veces lo podemos ver abreviado como DXA, en este caso lo puse completo como debería describirse, pero muchas veces lo vamos a ver diagramado como DXA. Pasamos a la siguiente, por favor. Gracias.
¿Qué significa DEXA? DEXA en particular es la tecnología que se utiliza en los equipos de densitometría ósea, ¿sí? Esta tecnología lo que me determina es una mayor calidad al momento de una numeración, una valoración cuantitativa, ¿bien? DEXA son las siglas pertenecientes a Dual Energy X-Ray Absorptiometry. Me está diciendo que vamos a trabajar con dos energías, ¿sí? Lo cual indica que estas energías son bajas y altas, ¿sí? Estas generan así una absorción distinta según el tejido a estudiar. Nosotros generalmente pensamos que la densitometría está basada nada más que para ver una cuestión de tejido óseo, pero no es así. Podemos evaluar un montón de otras cosas, como el tejido en sí a nivel músculo y grasa, dependiendo del estudio que nos pida el especialista que está tratando el paciente. Entonces, DEXA, ¿qué me determina? Que estamos trabajando con dos energías de rayos X, pero nada más que una es baja y otra es alta, ¿sí? Y la absorciometría va a depender del tejido, ¿sí?, que ésta esté atravesando. Bien. Bueno, DEXA en particular es una de las mejores tecnologías que se aplican para el estudio de osteoporosis. ¿Por qué? Primero y principal tenemos otras tecnologías, como es ESEXA. ESEXA es como DEXA, nada más que en vez de tener dos energías, tiene una. Sería Singular X-Ray Absorptiometry, ¿sí? Tenemos DEXA, que es la que expliqué recién, QCT o PQCT, ¿sí?, que es la tomografía cuantitativa, el ultrasonido y RA, que es la radiología convencional. Cuando hablamos de estas diferentes tecnologías, también tenemos que hablar de distintos tiempos en las realizaciones de los estudios o escaneos del paciente, en la precisión del porcentaje de error que me puede dar, dependiendo de la tecnología que esté utilizando, y por último, la exposición en lo que respecta a rayos X para el paciente. En primer lugar, por ejemplo, tenemos lo que sería ESEXA o DEXA. Está enfocado más que nada a la zona de radio, manos y calcáneo. Esta tecnología ESEXA se ha dejado de utilizar debido a que no tenía precisión en lo que respecta a un valor en específico para diagnóstico. ¿Por qué? Porque era un solo rayo, ¿sí? Un rayo de una sola energía, mejor dicho. Entonces no había identificación realmente de si ese tejido está bien en cierta instancia o no, ¿sí? No era preciso. Entonces, esto se dejó de utilizar en el tiempo. El tiempo que lleva a hacer un estudio por medio de ESEXA es de 5 a 15 minutos, o sea, es bastante largo, ¿bien? Por otro lado, si hablamos de la precisión, estamos hablando de un porcentaje de error del 1 al 3%, y por otro lado, estamos hablando de la exposición, que estaríamos hablando de 1 milirem. Tenemos después DEXA, donde vamos a especificar lugares de escaneo como la columna, la cadera, el cuerpo entero, ¿sí? En donde el tiempo puede ser de 5 a 10 minutos de estudio. También hay que tener en cuenta el modelo que tenemos que tenemos en el equipo, qué modelo tenemos de equipo, ¿sí? Porque a medida que pasa el tiempo y la tecnología va superándose en el día a día, también hay tiempos mucho más reducidos. En los equipos nuevos hay mucha más variación. De hecho, una columna tardamos en hacerla, dependiendo del modelo de equipo. En la actualidad, en un equipo General Electric Lunar, que es uno de los que se utiliza generalmente, alrededor de 2 minutos en la realización del escaneo en sí. La precisión es del 1 al 2%, o sea que estamos hablando de un error de precisión bastante bajo, un porcentaje de error de precisión bastante bajo. Y la exposición es de 1 a 5 milirems. Bien. Por otro lado, tenemos el QCT o el PQCT, ¿sí?, que es la tomografía computada cuantitativa, que se aplica en columna, caderas y antebrazo. Pero acá, miren la diferencia, el tiempo es mucho mayor. Bien, estamos hablando de un 2% o un 4% de porcentaje de error, o sea que estaría superando el DEXA en un porcentaje un poco mayor. Y por otro lado, estamos hablando también de que la exposición del paciente va a ser demasiada a lo que respecta a la radiación, ¿sí? Estamos hablando de alrededor de 30 milirems, no, perdón, sí, no veo, de 50 milirems.
Me cuesta, se ve un poquito chico para mí. 50 milirems de exposición en lo que respecta a un scan para determinar algo. Después tenemos el ultrasonido, ¿sí? Que se aplica más que nada a las zonas de tibia, rótula y calcáneo. El tiempo es de 5 a 10 minutos. La precisión, el porcentaje de error en lo que respecta a la precisión es de 3 a 4, o sea que ya estaríamos elevando el porcentaje de error, ¿sí? Porque estamos hablando de que el ultrasonido tiene variaciones importantes que pueden generar otro contexto con respecto al diagnóstico cuantitativo del paciente. Y con respecto a la radiación, es lo que juega muy a favor, que es el hecho de no emitirla. Por otro lado, tenemos la radiología convencional, que se aplica en manos para determinar la descalcificación en sí, pero ¿qué pasa con esta tecnología? La radiología en sí, yo puedo determinar si un paciente tiene osteoporosis o no, y la verdad es que no, depende mucho del equipo que estemos utilizando, depende de la dosis que hayamos puesto al momento de realizar la radiografía. También tengo que tener en cuenta que hay que ver la forma de impresión de esta radiografía, ¿sí? Si subo los grises, si bajo los negros, si subo los blancos, esto puede generar a nivel visual, ¿sí? Que yo pueda estar dudando si el paciente tiene osteoporosis o no, ¿sí? O sea, que para la radiología convencional y yo determinar en específico si el paciente tiene osteoporosis o no, no va a ser nunca exacto debido a que tengo que tener un montón de factores a mi favor al momento de decir este paciente tiene osteoporosis, ¿sí? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Por qué DEXA termina siendo superior a todo lo demás? Primero y principal porque los tiempos son muy cortos al momento de exposición del paciente, ¿sí? Si hacemos en comparación. Por otro, a nivel precisión, si pueden evaluar directamente por el recuadro, es uno de los más bajos, el porcentaje de coeficiente de error es muy bajo, ¿sí? Obviamente que más allá de la tecnología que estemos utilizando, depende mucho del técnico o licenciado que esté a cargo del estudio. Y obviamente la exposición es bastante baja con respecto a la absorción que puede tener el paciente. ¿Ok? Bien, seguimos. Vamos. Bueno, esto es un equipo de densitometría, ¿sí? Un equipo DEXA, donde podemos ver al paciente acostado, dependiendo del estudio que vayamos a hacer, y el posicionamiento, pero generalmente está acostado el paciente. Lo que podemos ver acá es que está equipado con una camilla, ¿sí? Y tenemos un brazo sobre el paciente, un brazo que es el que me va a determinar, ¿sí? Dónde escanear. Por encima nosotros lo que tenemos en el brazo son los detectores. Esa es la fila de detectores que tiene el equipo. En radiología convencional nosotros estamos acostumbrados a ver el tubo desde arriba hacia abajo, o sea, dispara la radiación de arriba hacia abajo. En este caso es al revés. Lo que está por debajo de la camilla va a ser el equipo de rayos X. Y este va a atravesar al paciente, la radiación va a atravesar al paciente y va a llegar a los detectores, ¿sí? Bien. Este funcionamiento trabaja con movimientos longitudinales y transversales, ¿sí? Y obviamente la determinación del técnico en el momento de escanear y ver si se está realizando bien el estudio y qué zona se va a escanear, ¿ok? Bien. Es necesario entender que la densitometría trabaja con energías, dos tipos de energías distintas, más allá de que las dos sean radiación, rayos X, ¿sí? Trabaja con bajas y altas energías. Este contraste entre una y otra energía pueden detallar con más eficacia la discriminación de distintas densidades óseas. ¿Bien? ¿Por qué energías duales? Primero, la atenuación diferencial por el hueso y los tejidos blandos, porque obviamente para tener una determinación o tener, mejor dicho, un valor a nivel óseo, también el equipo desde algún lado, y en base a estas dos energías lo puede hacer, puede descartar el tejido blando sin que influya en la densidad mineral ósea. Y al revés también, ¿sí? Entonces, es importante que cuando trabajamos con energía DEXA tengamos presente esto, ¿bien?
Atenuación diferencial por hueso y tejidos blandos. Tenemos equipos que son de baja energía, que tienen, los equipos de DEXA tienen bajas energías y altas energías. Las bajas energías van de 30 a 50 keps, ¿sí? Y la atenuación ósea es mayor que la atenuación del tejido blando en esta instancia, con la baja energía. Y por otro lado, tenemos la alta energía, que es mayor a 70 keps, ¿sí? Y la atenuación ósea es similar a la atenuación del tejido blando. Entonces, tenemos que tener en cuenta que desde el momento que el rayo incidente, ¿sí? El inicial, atraviesa tejido, ¿sí? En base a las bajas y altas energías, puede dejar de lado el tejido blando o el tejido óseo, según lo que estemos estudiando, ¿sí? Y determinar la densidad real, ¿sí? Que influye el tejido blando en la instancia de que yo quiera ver tejido óseo, ¿sí? Obviamente la atenuación, como ven en la imagen, no sé si llegan a ver, los rayos que salen atraviesan tanto tejido blando como el tejido óseo, supongamos que esto es una pierna desde un corte axial, ¿sí? Disminuye en la zona justamente donde está el tejido óseo. ¿Por qué? Porque acá se provoca la absorciometría, donde hay haces de radiación que quedan contenidos en lugares más densos que en otros, ¿sí? Y esto me va a determinar la atenuación en base a la radiación que atravesó esa zona. ¿No, ¿se llegó a comprender? Sí, Yo va. estoy muy acostumbrada a las clases en Estoy general esperando algún y que me comentario. contesten. Sí. Espero que se haya entendido. Pasamos a lo siguiente. Vieron que recién estábamos hablando de que son bajas las energías y son altas las energías, pero no terminan siendo tan altas como para influenciar en lo que respecta a mi resguardo y cuidado al momento de hacer el estudio. Y eso está bueno. Yani, ¿es válido ponerle Lo que se debe, algún protector al paciente? ¿O es tan baja la radiación que no afectaría, por ejemplo, a una glándula tiroides? mirá, eso me lo preguntaron mucho. Obviamente que cuando trabajamos con radiación estamos hablando de un tipo de radiación invasiva hacia el organismo. Pero en esta instancia son tan bajas las radiaciones que no van a influir en si un paciente tiene una cuestión patológica a nivel tiroideo y pueda desencadenar una patología peor, ¿sí? Obviamente que cuando trabajamos con radiación tenemos que tener los cuidados que tenemos generalmente para con la mayoría de los estudios en general, como preguntarle al paciente si cabe la posibilidad de embarazo o no, ¿sí? Porque obviamente hay un feto en proceso de evolución, ¿sí? Y obviamente se estarían matando parte de las células, como lo hace en general la radiación X, ¿sí? Pero no es necesaria ninguna protección. Obviamente que si trabajamos con pacientes, por ejemplo, pediátricos, ¿sí? Cabría la posibilidad de cuidar zona de gónadas, siempre y cuando no influya el protector gonadal justo en la zona que tengo que escanear. Pero es muy leve la energía de la radiación como para generar algún causante si el paciente ya tiene alguna problemática a nivel tiroideo o otra instancia a nivel tejido y que esta la puede empeorar, ¿sí? Así que en ese aspecto se descarta la posibilidad de que si tiene problemas tiroideos no generarle el estudio por el hecho de que se puede agravar o algo por el estilo. ¿Se comprendió lo Sí, sí, que...? genial, genial. Lo que se debe destacar de la tecnología DEXA. La densitometría ósea por DEXA es un procedimiento simple, rápido y no invasivo. Esto influye un montón, porque al momento de cuando yo realizo un estudio de densitometría, muchas veces, como lo vieron anteriormente en la diapositiva donde estaba el dibujo del equipo, muchas veces el hecho de que sea rápido influye también en una cuestión psicológica y de traumatismo de los pacientes cuando estuvieron expuestos a tomografías o resonancias, ¿sí? Primero y principal es abierto, pero cabe la posibilidad de que el paciente se sienta como claustrofóbico según la instancia que haya pasado en su momento con otros estudios. Siempre es importante aclararle al paciente que el estudio va a ser rápido, es sencillo, no hay preparaciones previas que tengamos que tener, exceptuando nada, obviamente sacar todo aquello que me puede influir y se pueda transformar en un artefacto y me impida el estudio realmente de la zona escaneada.
¿sí? Como metales que utilizamos generalmente en radiología convencional o en la mayoría de los estudios que trabajan con rayos X. No se requiere anestesia, ¿sí? O sea, no es necesario. El paciente pudo haber tenido una vida cotidiana completamente normal previo a realizarse el estudio, no va a influir en nada. La cantidad de radiación utilizada es extremadamente pequeña, menos de 1/10 de la dosis estándar de rayos X para tórax y menos que la exposición de un día de radiación natural. O sea, imagínense qué baja es la radiación que estamos utilizando. Uno dice, bueno, pero no, tiene alta energía, tiene baja energía. El paciente está como muy expuesto, la zona, el tubo de rayos está muy cercano al paciente, pero miren lo ínfimo que es la radiación que emite mientras yo escaneo al paciente. Imagínense ya con eso que no estamos expuestos a la radiación en sí, y más que nada en el momento, no es que necesito una reprotección para realizar el estudio. Yo también, o sea, hay un cuidado desde la emisión de los rayos X hacia el paciente y también hacia el técnico licenciado que esté a cargo de la realización del estudio. El examen de densidad mineral ósea por tecnología DEXA es el método disponible más preciso para el diagnóstico de la osteoporosis y también se lo considera un exacto estimador de riesgo de fractura. Lo que tiene de bueno el equipo de densitometría ósea es que más allá de que yo determine y pueda ver específicamente la instancia de ese paciente en ese momento, o sea, si está en instancia normal, en instancia de osteopenia o en instancia de osteoporosis, también el equipo tiene una forma predictiva de determinar cuál puede ser la baja de calcio en el la baja densidad mineral ósea en el tiempo, ¿sí? Y ayuda mucho a prevenir a los médicos la llegada de ese paciente a osteoporosis, siempre y cuando le den el tratamiento y el seguimiento que corresponde a ese paciente. Bien, seguimos. Bárbaro. Los equipos DEXA se encuentran ampliamente disponibles haciendo conveniente la densitometría ósea por DEXA para los pacientes, los técnicos y licenciados, como también para los médicos. ¿Por qué? Porque son más detallados, o sea, más allá de la facilidad que tenemos nosotros como técnicos o licenciados de realizar el estudio, es muy sencillo al momento de posicionar al paciente y realizarle el estudio en sí. Y para los médicos es muy detallado, entonces, o sea, es más factible que el tratamiento que le den sea el indicado al paciente. No queda radiación en el cuerpo de un paciente luego de realizar un examen de rayos X, esto es importante, y los rayos X por lo general no tienen efectos secundarios en el rango de diagnóstico tipo para este examen. Miren lo que estamos viendo acá, el profesional y el paciente. Miren dónde está el paciente acostado y miren dónde está el profesional, ¿sí? No está atrás de ninguna pared, no está atrás de ningún vidrio plomado, ¿sí? Está en una cercanía importante con respecto al paciente. Generalmente cuando hablamos de la radiación en sí, decimos, la radiación, tenemos que tener en cuenta la radiación. Sí, obviamente que hay que tenerlo en cuenta. Los equipos de densitometría son tan bajos en la exposición de radiación que nosotros tenemos la posibilidad de estar cerca del paciente. No solamente tenemos que tener en cuenta el estudio en sí y enfocarnos del todo en el estudio en sí. Miren al técnico. El técnico no solamente está realizando el estudio a la paciente, sino que también está chequeando al paciente en esa instancia y está chequeando el equipo. Porque nosotros no vamos a estar enfocados solamente en el estudio, en el análisis del estudio y nada más, porque es a lo que estamos acostumbrados en general cuando realizamos una radiografía, un estudio de tomografía, ¿sí? Acá vamos a tener que estar enfocados en el estudio, en cómo se va escaneando, ¿sí? En el equipo también y en el paciente. Porque nosotros, con la cercanía que tenemos con el paciente, si al paciente le pasa algo, tenemos forma de accionar rápidamente. Y lo mismo pasa si hay alguna problemática con el equipo, ¿sí? Tenemos forma o instancia de reaccionar rápidamente, ¿sí? Y si supongamos que en la realización del estudio ustedes se equivocaron en un posicionamiento o demás, es muy sencillo. Frenamos el equipo, posicionamos de nuevo al paciente y tenemos esa cercanía, ¿sí? Que no solamente va a ser una cuestión física al momento de realizar el estudio, sino que también tenemos que tener en cuenta que vamos a tener una relación y generar una empatía con el paciente al momento de realizar el estudio. Esto es importante porque tenemos una conexión más directa con el paciente
que lo que tenemos en general, por ejemplo, en radiología convencional, donde el paciente le pedimos que se saque esto o lo otro y se posicione de tal forma o de otra, y es respire profundo, contenga el aire, respire normal, y no pasa más de eso, ¿sí? Entonces, densitometría conlleva también a entablar algo social con el paciente. Esto es importante de tener en cuenta en la mayoría de los estudios, pero justamente por los tiempos y la tecnología que usamos en general, no se da. Si yo hago una tomografía del paciente, pasa lo mismo. Más allá de que el estudio tarde, no tengo, digamos, interacción con el paciente en conectar y saber qué es lo que está pasando o por qué se viene a hacer el estudio. En densitometría es importante hacerlo porque me va a ayudar a diagramar realmente el estadio del paciente. Bien, seguimos para la Sí, próxima. hay un comentario que hicieron en el chat que no hay blindaje, justamente por esto que comentabas. La baja radiación, quizás Exactamente. sí, la distancia, ¿no? Sería nuestro blindaje, o algún pequeño vidrio plomado, quizás, pero que nos deja ver Sí, al paciente, para tener esa sí, cercanía que comentas. exactamente. Perfecto. Cuando hablamos Bueno, de protección, ya con medio metro o 1 metro de distancia del equipo, tenemos el resguardo suficiente al momento de hacer el estudio con respecto a quien realiza el estudio, ¿sí? Lo importante en este estudio, por lo menos para mí, en los años que tengo de hacer esto, es importante estar cerca del paciente, obviamente resguardándonos. Si yo estoy pegado al lado del paciente o mientras estoy haciendo el estudio me pego al lado del equipo, lo más seguro es que esté expuesto. Pero ya con medio metro a 1 metro de distancia, yo puedo bajar completamente la llegada de radiación. Voy a contar una experiencia leve. Hubo un momento donde yo empecé a trabajar con densitometría ósea y en el lugar donde trabajaba habilitaron un equipo de densitometría ósea. El tema es que lo habían ubicado donde correspondía y demás, y obviamente lo tenía que habilitar el ente regulador con respecto a lo nuclear en Argentina. Y con lo que vinieron fue con un medidor Geiger-Müller, que no sé si saben todos, pero el Geiger-Müller es un detector de alta sensibilidad con respecto a la radiación. Y me pidieron que por favor realice un estudio de densitometría. ¿Qué hizo el ingeniero con especialidad en radiación? Nada, agarró, sacó el Geiger-Müller mientras yo realizaba el estudio, se fijó cuánta dosis estaba abarcando, era muy leve la dosis, y se acercó a mí, que yo estaba del lado de los pies del paciente, ¿sí? En vez de estar al costado como estaba este técnico, estaba del lado de los pies, a medio metro del equipo, y lo acercó directamente a mi cuerpo, dando una valoración de 0. O sea, no había radiación a medio metro de distancia del equipo. Entonces, o sea, eso me da a entender que la radiación en sí no llegaba directamente a mí. A esa instancia es muy bajo. Entonces, ya con medio metro a 1 metro de distancia del equipo, yo puedo hacer que la valoración de radiación que llega hacia mí sea nula. Entonces, nada, les quería compartir esto para que se den una idea de la baja radiación con la que estamos trabajando. Bien. Bien. Cuidados del profesional del paciente. Debido a la baja radiación que genera el equipo al momento de realizarse el estudio, el profesional con solo estar alejado de 0,50, que es lo que les decía recién, de 0,50 centímetros a 1 metro del equipo, estará resguardado de la radiación. Hay lugares donde les pueden proveer de un pequeño vidrio blindado, que no les digo que vaya a ser grandes diferencias, pero si lo pueden utilizar, genial. Si se los brindan al momento de realizar los estudios, perfecto, utilícenlo, más allá de que estén a medio metro o 1 metro. Hay lugares que son tan chicos que particularmente no tenemos esa instancia de tanta lejanía, aunque sea medio metro, ¿sí? Entonces, usarlo estaría genial. Por otro lado, el paciente estará vigilado por el profesional por si se presenta cualquier inconveniente que pueda generarse por el equipo o por el paciente mientras se desarrolle el estudio. ¿Sí? Puede ser que haya alguna falla en el equipo, y sí, puede ser. Pero bueno, ahí estaremos nosotros cerca para, en todo caso, evaluar la dificultad o, en todo caso, poder solucionar la problemática. Y lo mismo para con el paciente. El paciente, o sea,
uno dice, y bueno, ¿pero qué le puede pasar al paciente? El paciente le puede agarrar una convulsión, le puede agarrar un ataque de nervios, todo depende de la situación psicológica del paciente y obviamente orgánica del paciente. Nunca estamos exentos de que nos pasen ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, o sea, por eso es importante, aprovechando de que no estamos expuestos a altas radiaciones, poder abordar la situación de la mejor manera. ¿Bien? Bien. Seguimos. ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta en un estudio de DMO, o sea, de densitometría mineral ósea? Es importante que desde el inicio sepamos que este estudio es muy específico y la tecnología que se aplica juega a nuestro favor, que es lo que les venía diciendo. Esta posibilidad de utilizar la tecnología DEXA me da la posibilidad de que la precisión y el seguimiento del paciente sea lo más riguroso posible y sin porcentajes grandes de coeficientes de variación con respecto al error. Pero esto no significa que con solo escanear al paciente ya hemos realizado el estudio. El rol del técnico licenciado es fundamental, ya que no solo se encarga de realizar el escaneo del paciente, sino que también es el encargado de analizar el estudio con máximo detalle y precisión. ¿Qué significa esto? Que el equipo, más allá de la tecnología súper buena o que desarrolle porcentajes de precisión completamente fieles y fiables, tiene que estar acompañado de lo que realiza el técnico. Porque yo puedo tener un Mercedes-Benz último modelo, pero capaz que no lo sé manejar. Entonces, aplica a que no significa que este Mercedes-Benz se maneje solo, ¿sí? Exceptuando que sea mucha tecnología, pero no sería el caso. El equipo tiene un montón de cuestiones que están automatizadas, pero hay un montón también de errores que tiene. Entonces, el rol del técnico es súper importante acá porque va a ser el que genere el análisis de los estudios, de los scans que se han realizado. Si yo hago un escaneo, pero no sé los parámetros internos que tengo que visualizar para determinar si está bien hecho ese estudio, lo más seguro es que haga cualquier cosa y al momento del análisis también haga cualquier cosa. Entonces, esto es importantísimo. Desde el momento que ustedes hacen una densitometría, lo importante no solamente es el escaneo y posicionar al paciente y demás, sino el detalle que ustedes le pongan al análisis de ese estudio. Por eso les digo, no es solamente apretar un botón y disparar, no, va mucho más allá de eso, o en todos los equipos va más allá de eso, pero mucho del diagnóstico del paciente va a depender de lo que ustedes realicen al momento del análisis del estudio. Y esto es muy importante porque si ustedes realizan mal un estudio, el diagnóstico puede ser en un paciente que tiene osteoporosis, un diagnóstico de osteopenia normal, y el tratamiento que le tenga que dar el médico a ese paciente va a ser erróneo, a lo cual puede dificultar la evolución del paciente si es que tiene una patología como osteoporosis, o puede complicarlo si, por ejemplo, el médico le da calcio y el paciente tiene litiasis o tiene cálculos renales. Entonces, eso complicaría el cuadro. Por eso es tan importante el rol que ustedes vayan a cumplir al momento de hacer un estudio de densitometría. No solamente por el trato con el paciente, no solamente por cómo manejan el equipo, sino por el análisis que hagan en particular de ese estudio. Pasamos. Bien. Creo que esta es la 13. Diapositiva Bien. 13 o 14. Sí, 13 creo. Esta es la última, ¿no? Creo que es de la esta última. instancia. Sí. Sí. Rol del técnico licenciado. A diferencia de los estudios que generalmente se realizan con rayos X, el profesional deberá generar una empatía para con el paciente, ya que esto ayudará a que éste colabore al momento de realizarse el estudio, que para el paciente sea más fácil poder hablar de sus patologías o tratamientos, y es importante asistir al paciente ante ciertas dificultades. ¿Qué significa esto? Como nosotros, lo que les decía antes, tenemos un ida y vuelta con el paciente más directo y tenemos una instancia donde vamos a hablar mucho más que con lo que hacemos otros estudios, ¿sí? Vamos a comunicarnos más y esto ayuda a que el paciente, si generamos una empatía con él, se sienta más relajado y más distendido al momento de realizarse un estudio. Por ende, también tenemos que tener en cuenta que va a ser más fácil para él al hablar de su patología en sí, que hay muchos pacientes a los cuales le cuesta hablar de su circunstancia de salud por cuestiones traumáticas o psicológicas. Entonces, o sea,
ya el hecho de generar una soltura desde el paciente ayuda a que colabore al momento de los posicionamientos en base al scan que le tenga que hacer. Tengo que destacar, en particular, que los posicionamientos no son muy difíciles o rigurosos, pero sí, capaz que dependiendo de la patología del paciente, le genera algunas dificultades al momento del posicionamiento. Es importante asistir al paciente, y tenemos pacientes de toda índole, tenemos pacientes en sillas de ruedas, en muletas, muchos pacientes con diabetes, los cuales han perdido su cuestión visual. Tenemos instancias de muchas cosas, no es que esto está enfocado nada más que a la mujer y al que tenga osteoporosis, no, tenemos toda índole de pacientes, entonces, o sea, está bueno que nosotros estemos evaluando a ver cuál es la necesidad del paciente, no solamente en el momento de hacer el estudio, sino al momento, en lo que respecta a posicionamiento y demás, sino también en tener en cuenta cómo se siente el paciente al momento de realizar el estudio, ¿sí? Bueno, espero esta parte les haya servido, les haya quedado claro. Bueno, nada, si quieren más información o demás, se pueden contactar con Lore o por medio de... Sí, tranqui. Acá están. Dejar de presentar. Por medio de Lore. Igual te vamos a dejar respirar y tomar un poquito de agua porque ahora sigue Ginny, pero después continuás. Sí, yo me anoté 2 palabras que me parecen muy importantes, que si querés para después charlarlas. La humanización y el trabajo a conciencia. Me parece que redondearía esto que estabas remarcando vos con el trato del paciente. Totalmente. Y bueno, gracias a Dios, densitometría nos da esa posibilidad de ir un poquito más allá. Sí, sí. Bueno, hay algunas preguntas con respecto al posicionamiento, pero justo es el tema que le toca ahora exponer a Ginny. No sé dónde está Ginny, pero yo la señalo. Sí, para el otro. Así que bueno, ahora le damos el paso a Ginny, que va a hablar un poco del posicionamiento y demás cuestiones. Bien. Okay, bueno, Ginny, todo tuyo. Buena tarde en Colombia, buenas noches allí en Argentina, y gracias por este tiempo. Mi nombre es Ginny Cardona, yo soy tecnóloga en radiología aquí en Bogotá, Colombia, de la Fundación Universitaria del Área Andina. Y pues un placer poder estar con ustedes y poder compartir entonces de nuestra charla en esta tarde. Yo creo que voy a apagar la cámara y ustedes por favor me cuentan si están viendo la presentación. Sí, Ginny, se ve. Sí, sí. Perfecto. Listo. Entonces, sin más preámbulos, ya Janina nos hizo un abrebocas, sin embargo, yo voy a recordarles que la densitometría ósea, importantísima como examen diagnóstico con bajas dosis de radiación que se realizan sobre estructuras determinadas, y lo que estamos buscando es señales de pérdida de densidad mineral ósea, lo que conlleva a poder evaluar si hay un riesgo de fractura inminente en alguna de estas estructuras. Los términos utilizados normalmente cuando nos solicitan una densitometría ósea, a veces dice densitometría ósea o puede decir osteodensitometría, o a veces están solamente las siglas DMO, densitometría ósea. Y esta es una gráfica de ya la parte de interpretación que veremos más adelante. Cabe recordar que como lo que queremos ver es la densidad del hueso, pues es necesario sí o sí hablar de la masa ósea, porque es lo que concierne, es la medida y es la cantidad de mineral que tiene el volumen de hueso que va a examinar nuestro densitómetro óseo. Así que, como un dato que también es importante tener en cuenta, el pico de masa ósea en nosotros es 30 años. Así que en esta gráfica ustedes van a observar de 0 a 30 es cuando normalmente los seres humanos ganamos hueso.
Allí se hacen reservas, bueno, esto de acuerdo también a ciertos hábitos, a cierto estilo de vida, pero normalmente en una vida sana deberíamos estar ganando hueso y haciendo reservas de masa ósea. Después de los 30 años ya no se hacen reservas. Lo que estamos haciendo es perder todos un 1.2% al año de lo que es masa ósea. Sin embargo, en las mujeres, debido a los cambios hormonales en la menopausia, este valor se aumenta y ya no es el 1.2, sino el 4.7% anual. ¿Por qué les recuerdo esto? Porque este factor es importantísimo para tener en cuenta que nosotros de manera inminente después de los 30 años sí vamos a tener pérdida de hueso, pero hay factores que nos pueden ayudar a que esto no decaiga de manera extrema, o sea, no llegar a una osteoporosis. Por ello hay que también recordar que lo que tenemos de composición de hueso, o sea, nuestro esqueleto, en una persona normal equivale al 12% del peso total de nuestro cuerpo. Así que ese 12% está sosteniendo el otro 88%, que está la grasa, los músculos, todos los órganos vitales. Por lo tanto, ese 12% debe ser muy fuerte para poder sostener el resto de nuestro cuerpo y tener una mejor calidad de vida. Entonces, vamos directo al grano, a nuestro densitómetro. El densitómetro DEXA, que ya Janina nos habló, el DEXA central, que es por excelencia el examen que realizamos para poder medir la densidad mineral ósea, se utiliza de base en columna lumbar, análisis de columna lumbar, que sería en esta posición que ustedes ven, con un cubito que se coloca debajo de las piernas, lo cual es pues para corregir la lordosis lumbar, pero se puede realizar también sin ese cubito de espuma. Ahora, se utiliza columna lumbar, pero también se puede posicionar para lo que es cuellos de fémur, o sea, el análisis en las caderas. Y allí tenemos otro posicionador que nos permite ubicar allí las piernas del paciente para que esté de una manera cómoda y no se esté moviendo. Ya lo vamos a ver un poquito más en otra diapositiva. Este posicionamiento se realiza también en nuestro densitómetro para un análisis especial que se llama morfometría. Ya más adelante les mostraré. Y este también se realiza en nuestro densitómetro, que es una adquisición de antebrazo, que se realiza en unos casos especiales. De base, entonces, columna lumbar y los cuellos de fémur. Bien, pasemos entonces columna lumbar. Nuestro paciente en decúbito supino, como lo vieron allí acostado en la camilla, que quede totalmente derecho, que no vaya a estar rotado, que el paciente esté centrado, su línea media sobre el plano sagital de la mesa. Y la luz del láser, que es con la que yo voy a centrar dónde voy a iniciar el examen, se encuentra no solo en la línea media del paciente, sino hay que tener en cuenta la línea axial, donde vamos a empezar, que debe ser hasta 2 centímetros por debajo de crestas ilíacas. O sea, siempre yo debo ver en mi densitometría ósea esta parte de crestas ilíacas, porque ella también me permite ver que sí estoy viendo la parte de L5, que sería esta de acá, y de ahí para allá vamos a ver las vértebras a analizar, que en densitometría ósea básicamente son L1, L2, L3 y L4. O sea, nosotros sabemos que las últimas costillas las vamos a ver en T12 y este es un punto de referencia. El otro punto de referencia son las crestas ilíacas. Pero si tenemos las costillas, entonces aquí ya sabemos que empezamos L1, L2, L3 y L4. Estas son las 4 vértebras que tenemos que analizar.
pero que como en los estudios convencionales, nosotros siempre vamos a tener en cuenta estar por encima de la estructura que vamos a analizar y por debajo. Este sería el posicionamiento perfecto para una columna lumbar. ¿Cómo se realiza el análisis? Bueno, para el análisis de columna lumbar, el equipo, después de que yo he ingresado los datos perfectos, porque tienen que quedar todo con los nombres, apellidos del paciente, fecha de nacimiento, el peso, la talla, todo tiene que quedar de manera correcta. Nuestro equipo, entonces, apenas terminamos de tomar la adquisición, él nos arroja esta imagen. Como la profesora Janina les comentó, las dosis son muy bajas, por tanto, esta imagen no es diagnóstica en sí, es la imagen que nos permite analizar la densidad mineral ósea, más no es una imagen de diagnóstico para decir la paciente tiene una patología en la columna que sea distinta a las fracturas o que sea distinta a una escoliosis, porque eso pues se puede ver ahí normalmente. Pero otro tipo de cosas no, o sea, nuestro examen es directamente a ver densidad ósea. En esta imagen ustedes ven que está T11 y T12, sin embargo, pues esta parte nunca se va a analizar. Por eso podemos tomar únicamente hasta mitad de T12 y no hay ningún inconveniente. Nuestro equipo nos va a arrojar esta parte que es la tendencia, donde viene una tablita de colores que pues indica la parte que equivale a un valor normal, un valor con osteopenia y un valor con osteoporosis, que más adelante les diré. Y esta tablita que hay acá es la que el médico radiólogo va a tener en cuenta para saber si esta paciente está en unos niveles de osteoporosis u osteopenia o en realidad se encuentra en límites normales. Esto corresponde a un T-score, que es la medida en la que nuestro equipo compara el valor de un paciente normal con el paciente que estamos examinando. Bueno, aquí traje esta imagen de algunos errores que pueden ocurrir en el análisis. A veces el equipo, como yo les dije, de una vez nos envía el análisis, pero el análisis puede colocarlo él de esta manera. Vamos a ver primero la gráfica de la izquierda. Nuestro equipo arrojó estas líneas que son los ROIs, o sea, lo que queda dentro de estas líneas es donde él va a analizar la densidad del hueso. Y estos valores que están aquí en azulito, él me está diciendo que esta es la vértebra L2, esta es la vértebra L3 y esta es la vértebra L4. Que si ustedes revisan y teniendo en cuenta lo que hablamos de la costilla que se encuentra en T12, en realidad esta sería L1, como está aquí al lado con los numeritos amarillos. Esto se llama un error en la rotulación o en la etiqueta. Así que cuando este análisis el equipo lo ha arrojado de esta manera, pues nosotros tenemos que utilizar las herramientas y hacer la corrección, porque si no, pues obviamente la lectura va a quedar también errónea. Aquí a este lado, la siguiente, la que ustedes deben ver a su derecha, existe también un error en la rotulación, donde aquí se dice que esta es L2, L3 y L4. Y pues obviamente aquí vemos también la costillita, así que la que es L1 debería ser esta y no esta. L1, L2, L3, L4. Y aquí se ven pues las crestas ilíacas. Aquí tengo en cuenta que este espacio es el de L4, L5. Siempre, siempre nuestros ROIs deben cruzar por el espacio intervertebral para yo poder decir que esta en su totalidad es la vértebra L1, L2, L3 y L4. Así que es importante hacer la rotulación así como la angulación. Si nuestro paciente tiene escoliosis, pues debemos realizar con las herramientas que tiene la plataforma del equipo
la correcta angulación para que estos ROIs no vayan a cruzar por el centro de la vértebra, sino siempre por el espacio. Eso es lo que buscamos con estos ROIs, porque esta parte que queda entre los ROIs es la que va a analizar nuestro equipo finalmente y la que nos va a arrojar los valores en las tablas que el médico radiólogo interpreta. Cuando están estos pacientes que ustedes ven, bueno, esta tiene una escoliosis, la de mano izquierda, que pues no es tan severa, pero existe esta que es tan severa, obviamente nos va a dar unas angulaciones extremas y en este caso es muy útil tomar el examen adicional de morfometría que se toma en lateral y que les dije que les iba a mostrar más adelante. Todavía no. Vamos apenas en la columna lumbar normalita. Lo importante es etiquetar bien las vértebras, colocar bien los ROIs que queden entre los espacios intervertebrales correctos, que no crucen por la mitad de la vértebra, que queden bien posicionados. Eso es importantísimo para poder hacer un adecuado análisis. Y ahora vamos a hablar del dual fémur, de las caderitas. Les mostré en la foto, las primeras foticos, que aquí hay un posicionador. Este posicionador nos ayuda a mantener las piernas del paciente en rotación interna, que es como lo vamos a colocar, para que se pueda mejorar la visión de los trocánter. Ustedes deben recordar, en radiología convencional, normalmente uno en extremidades inferiores hace una rotación de 5 grados o, dependiendo, si es cadera, hasta 15 grados, rotación interna para que el trocánter mayor quede bien ajustado y el trocánter menor, en el caso de la densitometría, esperamos que no se vea. Pues es una limitante con algunas pacientes porque algunas son un poco rígidas, no es tan fácil rotar la pierna, pero lo importante es que el paciente relaje sus miembros inferiores y tratar de hacer de manera muy suave y firme esa rotación que nos permita tratar de ocultar el trocánter menor en lo posible. Bueno, después de tener, la paciente está en decúbito supino, no está rotada, tiene su rotación únicamente interna de sus extremidades inferiores, tenemos que revisar que ese paciente no tenga material de osteosíntesis o fracturas antiguas. Bueno, esto también pasa en la columna. Si Ginny, un paciente... perdón, ¿qué significa material de osteosíntesis? Ok, material de osteosíntesis como un reemplazo de cadera cuando les han colocado, se me fue el nombre, el vástago, que tienen un vástago. Las prótesis. O prótesis. Ajá. O en la columna cuando tienen la laminectomía, las barras, este tipo de materiales pues son densos y si nosotros realizamos la densitometría sobre esta área, pues obviamente va a salir una densidad altísima y no es la del hueso del paciente, sino la del material de osteosíntesis. Entonces, en ese caso, y perdónenme, yo me devuelvo aquí a la columna, si mi paciente tiene material de osteosíntesis, por ejemplo, en L3, L4, estas vértebras no las analizaríamos porque nos va a salir un valor pues altísimo. O sea, como si la señora estuviera hecha como la mujer biónica. Claro. Pero entonces solo analizaríamos L1 y L2. Siempre dos vértebras continuas. O sea que si llegase a tener material entre L2 y L3, no analizaríamos la columna porque no podemos tomar solo el análisis de L1 y L4. Tienen que ser por lo menos dos vértebras continuas, por lo menos. ¿Listo? ¿Sí Perfecto. es entendible esa parte? Sí, Ginny, perfecto. Bueno, gracias. Listo, entonces, ¿qué pasa si en nuestra cadera hay material de osteosíntesis? Si es de un solo lado que la señora o el caballero tiene un reemplazo, pues le tomamos solo, si es el izquierdo, le tomamos el derecho.
Si es en el derecho, le tomamos solo el izquierdo. Si la paciente tiene reemplazo bilateral, no le tomamos ninguna de las dos caderas. Aunque hoy en día algunos densitómetros sí tienen software para la parte ortopédica, pero pues esa sí ya es muy específica que la pueda tener un ortopedista en su ejercicio. Más no es lo que normalmente se realiza porque nuestros médicos, los que nos ordenan las densitometrías, usualmente son ginecólogos que desean revisar la densidad ósea de nuestras pacientes que están en edad menopáusica, o pueden ser pacientes que hayan tenido una menopausia precoz o pacientes con bypass gástricos, hipotiroidismo, o sea, ya enfermedades de base que necesiten mirar cómo está la densidad mineral ósea. Pero pues por lo general son ginecólogos y allí solo tomamos columna lumbar y caderas, los cuellitos de fémur. Esta es la imagen, la de la izquierda, de nuestro dual fémur. Entonces, esta paciente pues no tiene reemplazo, pudimos tomar las dos sin problema, normalito. ¿Qué es lo que tenemos en cuenta en el análisis? De la misma manera, apenas yo termino la adquisición, el equipo me arroja esta tablita y él lo analiza. ¿Qué debo yo revisar? Que este ROI no esté tocando trocánter mayor, trocánter menor, que no toque isquion, que no quede tocando ninguna de las paredes que están aquí y que quede sobre el eje del cuello del fémur. Eso es importantísimo. Entonces, ustedes ven este ROI y este ROI que están bien centraditos, están bien colocados, no existe sobreposición sobre ningún hueso. Y este sería un análisis normal. Siempre hay que dejar un espacio aquí suficiente, así como cuando tomamos columna que dejamos un espacio por encima del E1, un espacio por debajo del E4. Cuando vamos a realizar la adquisición de nuestro fémur, debemos tener en cuenta este espacio. O sea, no puede ser muy pequeño. Por lo menos 3 cortes antes aquí del trocánter menor, que aquí se alcanza a ver, y 3 después del trocánter mayor. Porque resulta que este triangulito que hay acá, que es el triángulo de Wars, si no tiene el suficiente espacio, él se va a girar, se va a posicionar de cualquier otra manera y no va a analizar el cuello del fémur de la manera adecuada. Entonces, es importante tener el espacio óptimo para que el ROI no toque nada y no quede recortado el triángulo de Wars, que es este que ustedes ven aquí. Listo. Esto es dual fémur, o sea, los dos. Cuando el paciente tiene reemplazo en una de las caderitas, en este caso digamos que fue la derecha, entonces nos queda la izquierda para analizar. Y lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Colocar nuestro ROI sobre el eje del cuello del fémur, que quede con el espacio suficiente, que no toque ninguno de los huesos que están alrededor de nuestro ROI y él nos va a dar entonces un análisis adecuado. Aquí está la tablita, el T-score y es el análisis que ahora les voy a indicar cómo es que el radiólogo lo va a realizar. Ahora, cuando ustedes terminan de realizar el examen, va a haber una parte donde, bueno, aquí si ustedes alcanzan a visualizar, aquí hay una que dice total media. O sea, él hace como un comparativo, saca un promedio de los dos cuellos de fémur. En nuestros software actualizados de densitometría, la indicación es que nosotros debemos revisar aquí donde vienen separados el izquierdo y el derecho y señalar el que tenga una densidad más baja, porque ese lo vamos a tener en cuenta en el análisis final que vamos a pasar al radiólogo. Y ahorita se van a dar cuenta por qué. Bueno, sigamos con el antebrazo.
Entonces, ¿para qué es el antebrazo? Si ya dijimos que las básicas son columna lumbar y caderas, ¿verdad? Los cuellos de fémur. El antebrazo, ese lo vamos a tomar cuando no podemos tomar la columna lumbar o no podemos tomar los cuellos de fémur, porque siempre debe haber un comparativo. Si el paciente tenía vértebras con material de osteosíntesis y no pudimos tomarlo, entonces tomamos las caderas y el antebrazo. Pero si la paciente se le pudo realizar la columna lumbar, el problema fue que tenía reemplazo bilateral de caderas, entonces tomamos la columna y el antebrazo. El antebrazo se va a colocar en esta posición, como cuando ustedes toman en radiología convencional un puño. Entonces va en PA y se toma el brazo no dominante. Ya saben que es el brazo que tiene menos agilidad, tal vez un poquito de menos desarrollo celular. Así que esto es importante por lo que tenemos en cuenta para medir la densidad ósea en ese brazo. El análisis, entonces terminamos la adquisición y el equipo nos arroja la tablita. La tablita y estos ROIs. En ese caso, esta línea superior se va a encontrar aquí sobre la epífisis del radio. Y este cuadrito, que es el que me va a hacer el análisis aquí sobre el radio, específicamente radio, el 33%, va a ir en la mitad del radio y el cúbito. O sea, ahí es la parte cartilaginosa que nosotros llamamos la sindesmosis. Esa es la guía. Ustedes van a colocar allí el ROI. Y él va a tomar el análisis y aquí nos va a sacar la tablita también. Este valor de aquí, de adulto joven, que es el T-score, es el que va a interpretar el médico radiólogo. Listo. Profe, te hago una consulta. Dímelo. Aquí vamos a tomar nosotros entonces radio 33% para tomar el valor de T-score. Sí, señora. Bien. Sí, este valorcito que está... ¿Ustedes ven mi cursor? Sí. Ah, bueno. Ahí está, sí. Radio Bueno. 33%, perfecto. Listo. Bueno, sigamos entonces con esta otra opción que nos da nuestro equipo de densitometría, que se llama el cuerpo total. Cuerpo total no es usual que lo envíen. A veces el médico ginecólogo quiere una parte para ver composición corporal más la densidad ósea. En ese caso se toma el cuerpo total y la columna lumbar únicamente. Pero es muy usada sobre todo en deportólogos, en nutricionistas y se utiliza en software pediátricos. Les voy a explicar algo. Lo que hace el cuerpo total es que nos da información no solamente de la parte ósea, sino de la parte magra, de la parte grasa, el saber si el paciente tiene un sobrepeso, si está bajo de peso. Por eso es que es más usual utilizarlo en las especialidades que les nombré. Ahora, en pediátricos no es para todos los niños. Nuestro equipo dice, o él asume, que cuando colocamos la fecha y nos da 19 años, para él eso es pediátrico. Por eso dice que de 5 a 19 años. Ya de 20 en adelante, ahí sí él lo analiza como un adulto. Pero el equipo tiene el software pediátrico de 5 a 19 años y esto es sobre todo para niños que lo remiten por estudios de alguna enfermedad metabólica, generalmente, porque pues un niño no es usual que le envíen densitometría ósea, ¿no? De base no es un examen indicado para pacientes menores si no hay una enfermedad de base. Entonces, nuestro paciente va a estar en decúbito supino, centrado en la mesa, en la parte media del paciente, sobre la parte sagital allí de la mesa, con los brazos estirados a los lados del cuerpo, las piernas también estiradas. Y acá en la gráfica, este paciente tiene las manos en lateral. ¿Por qué? Resulta que aquí nuestra colchoneta que está en el equipo es el límite, tiene una línea que es el límite
de lo que él va a adquirir de imagen. Entonces, cuando el paciente es un poquito más ancho, si coloca las manos en PA, que es lo normal, no va a caber. Por eso este paciente tiene sus manitos en lateral. Pero si el paciente cabe perfectamente, las manitos van a ir en PA. El posicionamiento, pues paciente no debe estar rotado, debe estar muy derechito, sin ningún objeto, aretes, collares, nada, porque aquí sí vamos a tomar de la cabeza a los pies. Así que allí no podemos absolutamente nada tener ajeno a la bata desechable que puede utilizar el paciente. Y esto sería el análisis de un cuerpo total. O sea, esta es la adquisición, básicamente. Ustedes se fijan que, por ejemplo, aquí hay un paciente que no, o sea, queda por fuera una parte del cuerpo. Cuando un paciente tiene, o sea, es con sobrepeso y la imagen no se puede tomar completa, lo que se hace es tomar medio cuerpo y luego se le toma el otro medio cuerpo para poderle realizar el examen. Y el examen nos va a arrojar estas tablitas. Esta es una de composición corporal, donde ustedes ven, en esta, por ejemplo, me dice que si el paciente está con un peso insuficiente, si es normal, sobrepeso, obeso, y viene tanto las partes del cuerpo derecho como del lado izquierdo. Ahí específicamente toda la parte grasa, magra y la parte ósea. Bueno, ¿cómo se analiza este cuerpo total? Aquí sí van a ver muchas líneas, o sea, muchos ROIs. Esos ROIs van a cruzar este superior por debajo del mentón, pero sin tocar la carita ni los hombros. O sea, debe cruzar por la mitad de la columna cervical. Estos que van a los lados van a cruzar por la articulación del hombro, cada articulación, y baja hasta por encima de crestas ilíacas. La idea es que no toque crestas ilíacas tampoco. Luego, aquí, en este caso, la tendríamos que hacer un poquito más ancha la línea para cruzarla por toda la articulación de las caderas. Y las de las extremidades pues van a ir una en la mitad y a los lados. La idea es que los pies no deben quedar juntos porque si no al cruzar pues va a tocar ahí los pies. Y si ustedes se dan cuenta, todas estas líneas cruzan por las articulaciones o por los espacios sin tocar en sí las estructuras. Así como esta, que es la paravertebral. Este ROI pasa paravertebral. Como este paciente tiene escoliosis, aquí esta la deberemos correr un poco más. Esta línea de acá, porque la idea es que no toque la columna vertebral. Y ese sería el análisis del cuerpo total. Él nos va a arrojar estas tablas, como nos puede arrojar otra que es solamente para densidad ósea. Entonces, ustedes ven las tablas y ven esos valores, pero bueno, ¿a qué corresponden? Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, los niveles de densidad ósea se categorizan así de la siguiente manera. Un paciente que los valores salgan entre 0, inclusive 0, más 1, más 2, todo lo que es positivo es normal. Ustedes recuerdan la recta numérica, ¿sí? Que tenemos a mano derecha los positivos, a mano izquierda los negativos. Entonces nos trasladamos a nuestra recta numérica y pensamos, ok, de 0 hacia la derecha es positivo, o sea, ahí no hay densidad ósea baja. Pero cuando ya va de -1, nos vamos hacia la izquierda, hacia negativo, existe ya una baja densidad ósea. Esa baja densidad ósea es la que nosotros llamamos osteopenia, donde hay baja densidad, pero no es crónica. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos osteopenia. La osteoporosis, pues ya, obviamente los valores van a estar por -2.5 y más hacia la izquierda, -3, -4. Y la OMS tiene
establecida otra osteoporosis, que es la que denomina grave, donde pues va mucho más allá del menos 2.5, o sea, un bajo promedio para lo que es un adulto normal o un adulto joven. Además, este paciente muy posiblemente ha tenido ya fracturas producidas por su condición de osteoporosis. Entonces, estos valores son los que se ven en las tablitas, que el -1, el -2, el -5, y es lo que interpreta el médico radiólogo para evaluar si el paciente tiene osteopenia u osteoporosis. Entonces, les voy a hablar de la morfometría, porque les dije que había un posicionamiento sobre la mesa de manera lateral. El paciente está de Profe, cúbito había lateral, ese generalmente, justamente, bueno, te iba a hacer una di- consulta, porque justamente era esto que consultaban, si siempre se hacían de cúbito supino las posiciones. no. Así como en esta gráfica, decúbito supino para columna lumbar, decúbito supino para cuellos de fémur, decúbito supino para el cuerpo total. Esta manito sí está en prono. Y esta, que es la que vamos a utilizar para la morfometría, decúbito lateral. Y pues generalmente va a ser del lado izquierdo porque pues aquí está el tubo, acá es la parte abierta. El posicionamiento adecuado es este, paciente totalmente lateral. Si ustedes observan la parte de atrás del paciente tiene un cojincito para evitar que se vaya hacia atrás, ¿no? Que quede bien lateral, aquí está cómoda su cabeza y este aditamento entre las rodillas para que no se nos gire. Igual aquí estamos nosotros los tecnólogos, los licenciados, pendientes de nuestro paciente que no se vaya a mover. Como les comentó Janina, pues estos exámenes son muy rápidos, o sea, una densitometría se puede demorar 5 minutos y pues obviamente cuando vamos a tomar la morfometría, como es solo una adquisición, o sea, son 3 minuticos por mucho. Listo. Entonces, les sigo comentando de la morfometría. ¿Qué es? O sea, ¿para qué es? Porque esto no se realizaba anteriormente. En realidad, esto hace parte de los software actualizados que tienen nuestros equipos. Y lo que busca esta morfometría es evaluar si hay alguna fractura vertebral en la columna lumbar. Inclusive, se alcanzan a ver vértebras de la dorsal. El término que está en nuestros equipos es el BFA, que es Vertebral Fracture Assessment, y lo que significa es eso, la evaluación de deformidades de las vértebras. Entonces, ¿cuál es la imagen? Es esta la imagen que él nos va a arrojar. Es conocido que en densitometría se pueden evaluar fracturas, pero las fracturas que se dan en columna lumbar a pacientes con osteoporosis generalmente son las bicóncavas, las en cuña o por acuñamiento, las de aplastamiento o por compresión. Son las 3 fracturas básicas en pacientes que tienen osteoporosis. Así que cuando se realiza la morfometría, ustedes se fijan acá en la imagen de la izquierda, él inmediatamente me dice, esta vértebra L3 tiene una fractura bicóncava, porque él analiza la forma de esa vértebra. Por eso es morfometría. Y él mide esta formita de la vértebra. Esta es en cuña, porque miren, el desgaste va hacia la parte anterior de la vértebra. O por ejemplo, esta es una bicóncava leve o lo que podríamos llamar grado 1, donde el desgaste pues es menor, no se nota la biconcavidad, ese es grado 1, mientras que esta ya nos dice, por ejemplo, esta es una T12, dice cuña pronunciada. La parte anterior de la vértebra T12 ya está bastante disminuida, así que esta puede ser una grado 3 en cuña. Una bicóncava leve aquí,
bicóncava moderada, que será un grado 2, y bicóncava leve, está aquí. Entonces, esa es la utilidad de esta morfometría. Y cuando yo les mostré las imágenes de las pacientes con escoliosis severa, que de hecho tienen como ciertas partes así bastante densas, que llamamos que está esa vértebra esclerosada, es muy útil realizarles este examen de morfometría, porque esas pacientes generalmente, entre el desgaste, entre la esclerosación de la vértebra, pues pueden tener ese tipo de fracturas ocultas. Así que buenísima la morfometría, así como el FRAX. El FRAX también es una herramienta, pues, recientemente desarrollada, relativamente reciente, por la OMS. Ahora, este FRAX, nosotros tomamos nuestro examen normal, la columna lumbar, el cuello del fémur, revisamos el fémur que tiene menor densidad ósea y el equipo nos dice, tiene una pestañita que dice FRAX. En esa parte, lo que él hace es que con los algoritmos que están dentro del equipo, en los cálculos estadísticos, toma en cuenta ciertos valores importantes, ciertas características importantes del paciente y hace un cálculo para saber el riesgo que puede tener este paciente de fractura a 10 años. Ese es el FRAX. Entonces, por ejemplo, esta tablita, el paciente, aquí va la fecha de nacimiento para que nos dé la edad. Aquí vamos a colocar si es hombre o mujer, el peso y la talla. O sea, esos son factores así claves para tener en cuenta. Profe, ¿por qué se coloca el peso y la altura del paciente? Porque ese influye de manera importante en el cálculo. No es lo mismo una persona que pese 80 kilos y mida 1,50. De hecho, ya hay un factor de riesgo de baja densidad ósea y la obesidad, que un paciente que esté en talla y peso normales. O sea, hay unos factores de riesgo que de hecho hacen pronosticar que el paciente puede tener osteoporosis. Las bajas tallas, los bajos pesos, enfermedades importantes de un paciente, anorexia, enfermedades de base, epóxico, hipertiroidismo, paratiroidismo, y pues todas esas cosas influyen. La verdad, eso hace parte como de una parte también de la charla, porque inclusive los hábitos influyen. O sea, todo esto es lo que tiene en cuenta un DEXA central, porque eso no lo tiene en cuenta, por ejemplo, si se toma una densitometría periférica, un ultrasonido del calcáneo, algo así. O sea, son exámenes como de cribado para ver si un paciente está bien o está mal, pero exactos para determinar el nivel de densidad ósea es por eso nuestra DEXA central. ¿Sí me hice entender allí? Sí, sí, sí. Entonces, antes de realizar el estudio, se lo pesa y se lo mide. Siempre. Bien. Los datos demográficos, la estatura, el peso, por eso las básculas que se utilicen deben estar calibradas, deben tener un mantenimiento para saber que si estamos dándole al paciente los valores que son. Porque es que si uno le pregunta al paciente, generalmente las señoras pesan menos y miden más. Sí. Ellas siempre son más altas y pesan un poquito. Claro. Sí, eso pasa. Pero no es la realidad y nosotros tenemos que basarnos en hechos reales para poderle dar un óptimo diagnóstico. Entonces, fíjense que nuestra tablita, esa la arroja el equipo. Él me dice que si esa paciente tuvo fracturas previas, porque eso es un factor de riesgo para revisar si la paciente tiene osteoporosis. Fracturas previas que cuando un paciente tiene osteoporosis generalmente son fracturas espontáneas,
O sea, no necesariamente tiene que ser un accidente terrible y pues se partió. Bueno, eso es obvio, puede ser obvio. Sino fracturas espontáneas como lavarse las manos, sacudirlas en el lavamanos y partirse una falange. ¿Sí? Ese tipo de fracturas que son más casuales, no son de alto impacto y sin embargo el paciente sufre una fractura y eso hace que se pueda considerar si el paciente tiene osteoporosis. Los antecedentes familiares, por ejemplo, que el papá o la mamá hayan tenido fractura en cadera, eso es un factor de riesgo. Que el paciente sea un fumador activo, eso es factor de riesgo. Que el paciente consuma glucocorticoides. Bueno, de hecho, si tiene artritis reumatoidea, consume corticoides o alguna enfermedad de base en la que consuma medicamentos que hacen que la densidad ósea baje, eso es factor de riesgo. Y por eso aquí dice osteoporosis secundaria. Las osteoporosis secundarias son las que se generan precisamente cuando los pacientes tienen una enfermedad de base y los tratamientos que se les administran alteran su densidad ósea. Pacientes que tomen alcohol, pero no que se tome una copa de vino diaria, sino que tomen 3 o más dosis por día. O sea, que tomen alcohol considerablemente. Y aquí va a salir el valor de nuestro cálculo que realiza el equipo de si el paciente tiene alguna probabilidad de que a 10 años sufra fractura. Entonces, uno le dice, ya con todos los datos, dice calcular. Ay, perdón. Calcular. Y aquí dice, mayor riesgo de osteoporosis, por ejemplo, acá dice 2.8. Ese quiere decir que es muy bajo. ¿Cuándo es alto? ¿Cuándo hay riesgo? Cuando pasa de 20. Y aquí abajo, fractura en cadera, lo mismo, 0.1 es bajo. ¿Cuándo es alto? Cuando pasa de 3. Entonces, si el valor aquí pasa de 20 o el valor aquí pasa de 3, él nos está diciendo que este paciente tiene toda la probabilidad de sufrir una fractura a 10 años. Entonces, esa es nuestra herramienta del FRAX. ¿Eso lo podemos incluir en el estudio, profe? Sí, claro. Lo que pasa es que, digamos, no tiene la utilidad, siempre lo hacemos, siempre la hacemos cuando tomamos dual fémur, le hacemos el FRAX, más no es necesario imprimirlo, ¿sí? O reportarlo si tiene valores normales, porque pues no influye. Pero si vemos que los valores nos están diciendo que si hay probabilidad de fractura cercana, este reporte hay que imprimirlo para adicional al reporte que se le va a entregar, que el médico radiólogo va a interpretar y que se le va a enviar al especialista o al médico remitente de la paciente. Eso sí, gracias. Perfecto. Listo, pues para concluir, ustedes se dan cuenta la densitometría ósea, o sea, es nuestro examen gold estándar para poder diagnosticar osteopenia u osteoporosis. Es efectivo para esto, es efectivo para hacer seguimiento cuando el paciente ya ha sido diagnosticado y está en tratamiento, puede ser con calcio, vitamina D, fijadores de calcio, bueno, lo que su médico tratante haya considerado. Y no se evalúa porque siempre que contamos con densidad ósea, tenemos que contar con que evaluamos el riesgo de fractura que puede tener el paciente. Aquí pues ya uno cuenta con los antecedentes del paciente, ya sean familiares o del mismo paciente, sus hábitos de vida, esas cositas que hablamos muy por encima, pero que en realidad hay bastante tela de dónde cortar, que a veces desconocemos y que sería importante tener en cuenta para cuidar nuestros huesos, que a veces no les prestamos mucha atención. Y bueno, aquí algunas referencias y muchas gracias por su atención. No sé si Gracias, Ginny. Yo he anotado muchas cosas importantes que dijiste. Muy interesante.
Esto de tener en cuenta el lateral de la columna lumbar. Y bueno, esto que quedó lo último, el FRAX. El Frax. Ya también lo anoté para investigar un poco más al respecto. Sí, claro que sí. Bueno, Bueno, pues de todas maneras, muchísimas gracias. Ahora viene un tema también súper interesante con sí, para Janina. cerrar, sí. Gracias, profe. Te Bueno, liberamos si tenés tu clase. bueno, ok, muchas gracias. Igual estamos en contacto y Claro, seguiremos intercambiando. Un perfecto, muy cariño amable. grande, un cariño Adiós. grande. Bien. Bueno, vamos a continuar ahora con Janina, con la profe Janina. Vamos a cerrar con un tema importante también, que me pareció muy importante para compartir. Te presento la diapo, ¿verdad? Gracias. Gracias, Lore. Gracias a Ginny también, que se nos fue, divino. Sí, Muy, muy claro todo. pantalla. Ahí estoy. Me perdí ahí está. Bueno, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, todos los pacientes son iguales. Y acá vamos a hablar un poco de apertura mental ante ciertas circunstancias de salud que nos estamos habituando a nivel social en general, y yo creo que en muchos países también, quizá en algunos cuesta más que en otros, pero esto es importante de tener en cuenta porque nosotros hablamos de pacientes y hablamos de pacientes de cierta edad o de cierto género, ¿sí? Y bueno, y vamos a ir un poquito más allá, y lo que hablábamos antes, que Lore me había dicho que había tomado en cuenta dos palabras en particular, y una de ellas es humanización, y la que tenemos que tener muy en cuenta al momento de tratar con el paciente, porque tenemos la posibilidad por medio de densitometría, así como decía Ginny en su momento, o sea, entender qué le pasa al paciente, si tiene cuestiones hereditarias y demás. Pero bueno, en particular vamos a tratar con algo que se está dando muy seguido al momento de realizar densitometrías. Pasamos a la siguiente, Lore. Según las circunstancias de salud del paciente, hay estudios diferentes. Generalmente el estudio de DMO estima que solo es un estudio de la parte ósea del paciente, aunque esto no es así, como lo veíamos recién que Ginny nos explicaba con respecto al corporal total o el cuerpo total. El equipo de DMO también puede realizar estudios a nivel tejido, discriminando del mismo el gramaje tanto de músculo como de grasa, y este estudio se denomina de cuerpo entero, corporal total o medición morfométrica. En este estudio, por DMO, que puede determinar el tejido del paciente, se aplica en situaciones de patologías o circunstancias normales autogeneradas por medios externos. Bien, esto no es muy normal, digamos, cuando estamos hablando de pacientes que tienen un tratamiento hormonal, ¿sí? A niveles externos pueden ser debido a una patología en particular o por algún cambio que quieran generar ellos desde su lado físico en base a su cuestión psicológica. Pasamos al siguiente. Hablando con el paciente, podemos informarnos por qué se realiza el estudio. Es importantísimo saber por qué el paciente se realiza el estudio. Ojo, cabe la posibilidad que el paciente no sepa por qué se va a realizar el estudio, simplemente porque no tuvo la charla correspondiente con el médico, ¿sí? Pero para nosotros es muy importante, y más que nada si hacemos un seguimiento de tener en cuenta, ¿sí?, qué cambios hubo en ese paciente de un año al otro que se realizó la densitometría. Por otro lado, tenemos que conocer el cuadro clínico del paciente. Generalmente lo tenemos como diagnóstico en las órdenes de pedido de densitometría, pero en todo caso nosotros podemos relacionarnos más y hacer más preguntas con respecto a las circunstancias del paciente. ¿Qué situación enfrenta el paciente según su calidad de vida? Es importante tener en cuenta la calidad de vida del paciente, porque eso nos va a determinar mucho de los resultados al momento del análisis y demás. Por otro lado, entender los resultados del estudio deriva de todo esto,
y obtener más información y resultados determinantes para la colaboración con el médico. De hecho, nosotros tenemos la posibilidad, por medio del estudio, del estudio que se hace en citometría, también informar ciertas cuestiones al momento de imprimir un estudio y avisarle, por ejemplo, que el paciente tiene una fractura, una posible fractura a la altura de cierta lumbar, o si tiene una prótesis en específico, ¿sí? Esto le podemos ayudar al médico a que tenga un diagnóstico mucho más certero o entender por qué hay cosas que se han realizado como no. Como decía Ginny antes, si nosotros, por ejemplo, tenemos un pedido de densitometría de columna lumbar y el paciente tiene prótesis, podemos informar al médico directamente al momento de imprimir el estudio o de enviárselo por el sistema electrónico, particularmente si ese cambio de estudio que se le ha realizado, en vez de hacerle la columna lumbar, porque el paciente posee una prótesis en toda la columna, se le ha realizado cadera izquierda o cadera derecha, y por qué se le ha realizado. Entonces, todo esto suma a los valores de densitometría ósea y por qué se ha hecho un cambio con respecto al pedido inicial del médico. Y ahí también tenemos que tener en cuenta que tiene que haber un criterio propio por parte del técnico o licenciado que esté realizando el estudio. Bien, seguimos. Conociendo al paciente transexual. Esto es algo que se está dando habitualmente, donde hay cambios a nivel social y hay cambios a nivel individuo, donde el paciente en una instancia psicológica no se halla como tal a nivel corporal, entonces quiere generar cambios a nivel físico, ¿sí? Para sentirse más él o conllevar lo psicológico con lo físico. Y esto también se trata de una apertura mental que muchas veces no es explicado a nivel salud, y es interesante y es importante que lo hagamos, más que nada las nuevas generaciones. Algunas personas no están asociadas o adaptadas a estas circunstancias de cambio de las personas, y está bueno que lo tengamos en cuenta. En general, hay congruencia entre el género asignado al nacer, coincidente con el sexo biológico, y la identidad de género. Esto se da como una cuestión de normalidad. Pero ahora empiezan los cambios a nivel individuo, y este individuo pasa a ser un paciente con un tratamiento hormonal externo, que es lo que veníamos hablando en una de las diapos anteriores. La no conformidad de género o variabilidad de género se refiere al grado en que la identidad o la expresión de género difiere de las normas culturales prescritas para personas de un sexo en particular. Algunas de estas personas experimentan cierto malestar relacionado a estas discrepancias en algún momento de sus vidas. Las personas que se encuentran en el espectro transgénero en nuestro país, lo digo por Argentina, no podemos hablar de disforia por nuestro marco legal, manifiestan una incomodidad o malestar por la discrepancia entre la identidad de género y el sexo asignado a la persona al nacer, y el papel del género asociado y o las características sexuales primarias y secundarias. La expresión de las características de género es un fenómeno humano común y culturalmente diverso que no deberá ser juzgado como inherente, patológico o negativo. Y acá es donde nosotros tenemos que expandir nuestra mente y buscar aceptación y adaptación a la circunstancia del paciente que estamos tratando. Seguimos. ¿Por qué en densitometría ósea el profesional debe conocer al paciente? Porque al generar empatía con el mismo podemos obtener la confianza del paciente en el profesional. Y generalmente cuando hablamos de pacientes transexuales, ¿sí? A veces cuesta mucho porque psicológicamente han sido muy maltratados debido a su nueva transformación, han sido discriminados. Entonces, es necesario que el profesional se mantenga una postura abierta, porque a veces uno no se da cuenta, pero quizá podemos tener un buen diálogo, pero no lo conllevamos con las actitudes. Entonces, estaría bueno que tengamos la posibilidad de generar una confianza y una empatía para con el paciente, ¿sí? Obviamente siempre manteniendo la distancia profesional-paciente, pero sí generando la comodidad del paciente al momento de poder realizarse los estudios. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros realizamos los estudios, debido a que el paciente quizás tenga que
sacarse alguna prenda de ropa o desnudarse o sacarse algún objeto en específico que lo represente a nivel de identificación con él mismo, se puede sentir mal, como que ya no está solamente sacándose una prenda, está sacando parte de lo que lo conforma a nivel psicológico, ¿sí? Y conlleva paralelamente a lo que muestra en general hacia el afuera. Obtener del paciente la información necesaria para enfocar de la mejor manera nuestro trabajo. Generalmente, algunos pacientes, por lo menos acá en Argentina, muchas de las pacientes transexuales, muchas de las pacientes transexuales mujeres, no tienen instancia en una cuestión social de aceptación, por ende les cuesta mucho conseguir trabajo y su única fuente laboral capaz que es dedicarse a la prostitución o a otras instancias que no acompañarían la calidad de vida ni lo que realmente ellos quieren hacer en general. Entonces, o sea, estos trabajos que ellos adoptan según su comodidad o aceptación, por así decirlo, pueden conllevar a tener una vida de consumo de droga, de cafeína, de alcohol, cosas que nombraba anteriormente Ginny, que son factores de riesgo. Bien. Porque desde la demostración de aceptación de la situación del paciente, él mismo se sentirá cómodo como para poder brindarnos su colaboración durante el estudio, y esto aplica a cualquier estudio. En general, nosotros tenemos que generar una cuestión empática con el paciente. Quizá con pacientes transexuales tiene que ser un poquito más amena, ¿sí? Porque les cuesta mucho soltarse ante ciertas circunstancias, ¿sí? Y hablar de sus problemáticas. Es importante que el profesional se adapte y logre aceptar nuevas situaciones sociales sin ser necesario el adoptarlas a su vida, pero sí es importante el entender y respetar las circunstancias de la vida de otros, ya que si no lo hacemos puede influir en nuestro buen desempeño profesional y social. Entonces, es muy importante el tema de generar un vínculo con el paciente, así sea que lo veamos de un año al otro. Ya el paciente, cuando se va sintiendo que el profesional está ayudándolo en ese proceso de acomodamiento, ¿sí? A nivel hormonal, es como que al año siguiente viene más confiado, más relajado, más distendido, con la posibilidad de poder hablar de otras problemáticas a nivel salud, ¿sí? Que pueden estar influyendo tanto en lo que respecta a la densidad mineral ósea como a nivel tejido y su transición en ese cambio. Adelante. Bueno. Gracias. Densitometría en pacientes transexuales. Proporciona una actualización de la salud ósea en personas trans en la terapia hormonal entre personas del sexo opuesto. Esta drástica reversión hormonal tendrá efectos directos, pero también indirectos sobre el hueso a través de los cambios en la composición corporal. La evidencia reciente sugiere que las mujeres trans, incluso antes del inicio de cualquier intervención hormonal, ya tienen una masa ósea baja, una frecuencia más alta de la osteoporosis y un tamaño de hueso más pequeño que los hombres natales. Durante el tratamiento hormonal entre sexos, la masa ósea se mantuvo o bajó en las mujeres trans. O sea que en el proceso de transformación de sexo masculino a sexo femenino hay un cambio debido a las cuestiones hormonales externas que ayudan a que el cuerpo masculino pase a trabajar como uno femenino. Entonces la absorción, ¿sí?, que se va a generar por parte de la masa, de la masa ósea, va a terminar disminuyendo o trabajando como lo hace una mujer en forma habitual. El hombre trans, el metabolismo óseo parece aumentar, ¿sí?, durante la terapia de testosterona a corto plazo, pero no se han producido cambios importantes. Generalmente pasa al revés en el cambio de femenino a masculino, ¿sí? Lo que sí se puede ver es un tema de aumento muscular, ¿sí?, en lo que respecta al desarrollo de actividad física que pueda realizar, ¿sí? Y lo que se frena mucho es el tema de la baja densidad mineral ósea. De hecho, o se mantienen o aumentan la densidad mineral ósea en el proceso
del cambio con respecto a la hormona en el pasaje de femenino a masculino. Adelante. Bien. Cambios en el sexo cruzado. Con respecto de masculino a femenino, tenemos reacomodamiento de la grasa en zonas como la cadera, abdomen y mamas, ¿sí? Porque obviamente ya ese cuerpo está pasando por una transformación y obviamente que de masculino se está desarrollando a femenino, haciendo que se reacomode todo a nivel reservas grasas. El aumento de la glándula mamaria, ¿sí? Un cambio hormonal mayor similar al periodo menstrual de la mujer y el cambio de ritmo cardíaco de tipo femenino aumenta. Bien. En el cambio de femenino a masculino lo que podemos ver es mayor respuesta de la masa muscular ante el ejercicio, que es lo que les comentaba recién, aumento de las vellosidades en el cuerpo, rostro, brazos, piernas y pecho, aumento de densidad mineral ósea, corte total del periodo menstrual. Al momento que empiezan a tomar la hormona pasa un tiempo y el cuerpo de la mujer termina de generar, digamos, la ovulación que se da habitualmente. Y resequedad en la piel. Es importante tener en cuenta los factores de riesgo. Obviamente, los factores de riesgo influyen mucho al momento de hacer el pasaje hormonal de un cambio a otro, ¿sí? Y esto es para tenerlo en cuenta. Generalmente a los pacientes que están bajo tratamiento hormonal cruzado, lo que se les pide generalmente es que eviten completamente el alcohol, porque esto puede frenar el resultado hormonal, ¿bien? Durante el tratamiento hormonal, si este es por vía oral, se contrarrestan los efectos de la hormona que se metaboliza en el hígado, y el tratamiento hormonal por otras vías, el alcohol no afecta. Siempre y cuando, generalmente el médico evita la posibilidad de que consuman alcohol, pero bueno, cabe la posibilidad, tampoco que sean grandes rasgos como comentaba Ginny anteriormente, o sea, una copa de vino no va a hacer daño. Si toma en grandes cantidades, estaría influyendo bastante en lo que es el desarrollo hormonal. Seguimos, Lore. Y estos son los datos que arroja la DMO de cuerpo entero. Como lo veíamos anteriormente con Ginny, ¿sí? Me arroja, según la Organización Mundial de la Salud, el estadio en lo que respecta a la normalidad de sobrepeso, la obesidad de grado 1, de grado 2, de grado 3. Generalmente y mayormente el estudio de cuerpo entero se aplica a pacientes transexuales debido a que el médico lo que quiere ver es cómo se reorganiza muscularmente y cómo se reorganiza a nivel de reserva grasa, ¿sí? Para ver si realmente está haciendo efecto a nivel tejido el desarrollo del tratamiento hormonal cruzado. Obviamente que esto generalmente es acompañado también de una densitometría de columna o de cadera o de antebrazo, en algún caso en particular. Si el paciente tiene problemas patológicos como paratiroidismo, o si el paciente está en sobrepeso, se le haría antebrazo. Cabe destacar que la DMO de cuerpo entero diferencia tanto el gramaje muscular como el gramaje graso. Esto es importante porque ahí el médico va a poder evaluar cómo se está desarrollando el reacomodamiento de esa transición. La suma de ambos dan la valoración del tejido, determinando así la clasificación del paciente. Lo bueno de la densitometría ósea, más allá de que lo veamos a nivel óseo, también lo vemos a nivel tejido, y que me determine particularmente qué cantidad de gramaje a nivel corporal tiene el paciente, es fantástico, ¿sí? Y encima me discrimina no solamente el tejido muscular, sino que el tejido graso. Y acá es donde influye muchísimo las dos energías de alta y baja en lo que respecta a radiación, que me conlleva a tener, ¿sí?, la posibilidad de ver realmente qué cantidad de gramaje hay de músculo y qué cantidad de gramaje hay a nivel grasa. Por eso es tan importante que el equipo DEXA Central tenga estas dos energías. Sí, seguimos.
DMO de cuerpo entero. La DMO de cuerpo entero permite realizar una estimación sencilla y rápida de la composición corporal. Estima tejidos, tanto músculo como grasa corporal, especificando gramaje de cada tejido. La precisión de la densidad mineral ósea o DEXA es alta, con un margen de error del 2% al 6% para la composición corporal. Respecto a los métodos antropométricos, tiene la ventaja de que aporta medidas de la composición corporal total y regional. O sea, que no solamente me va a tirar la valoración de todo el cuerpo, de todos los músculos del cuerpo, sino que vieron que en el corporal total que presentaba Ginny, teníamos la posibilidad de pasar los ROIs por las articulaciones del cuerpo. Entonces, también me discrimina sectores, o sea, yo puedo saber cuánto gramaje de músculo y de grasa hay en el brazo derecho o en el brazo izquierdo, o a la altura de las caderas, ¿sí? O a la altura de las piernas. Entonces, esto le va a dar más detalle al médico para ver cómo se expandió o cómo se desarrolló la evolución en base a ese tratamiento hormonal. La DMO del cuerpo entero se aplica, como vimos hasta esta instancia, en tratamientos hormonales para pacientes trans, pero también se emplea en los trastornos de la nutrición, especialmente los que pueda haber un trastorno hormonal o factores de riesgo cardiovascular. Se aplica también en enfermedades gastrointestinales, hepatobiliares, en la insuficiencia renal avanzada, en enfermedades endocrinológicas que aplica mucho al paciente generalmente transexual, que es llevado en su cambio hormonal a través de los médicos endocrinólogos. A nivel reumatológico, también puede ayudar a diseñar el régimen alimenticio en pacientes de malnutrición y en seguimiento de pacientes en tratamientos por trastornos de alimentación, que es lo que venía también nombrando Ginny anteriormente. Seguimos. Y vamos a llegar a la conclusión con respecto a los pacientes transexuales. Los pacientes con tratamiento hormonal para una transformación adecuada a su situación con pacientes, son pacientes más complejos, obviamente porque hay un cambio rotundo y completo a nivel orgánico, ¿bien? Se verán modificaciones en los mismos a nivel físico y de formas muy notorias. En el tiempo los vamos a ver en el desarrollo de su tratamiento y vamos a ver los cambios que se generan a nivel corporal, no solamente por el estudio que le estamos realizando, sino también a nivel visual. Se debe hacer un seguimiento continuo en los mismos. Generalmente los pacientes con tratamiento hormonal se deben evaluar dependiendo de si hay un tratamiento hormonal y se les realiza un cambio de hormona, o simplemente evaluar a ver cómo fue el desarrollo una vez al año, y si hay un cambio de medicación, capaz que el médico lo pida desde que comenzó a los 6 meses. Y por sobre todo se debe tener en cuenta que hay que hacer una apertura mental para no caer en la palabra bullying, porque la realidad es que cuesta adaptarse a ciertas circunstancias, pero nosotros estamos ahí para apoyar y ayudar a que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Y a veces, o sea, socialmente no estamos muy adaptados a las circunstancias y sería algo a lo cual tenemos que adaptarlos en su totalidad. Nosotros no estamos ahí para juzgar ni nada que se le parezca, simplemente estamos para acompañar al paciente en su desarrollo, y más que nada cuando hablamos en un paciente transexual que para ellos psicológicamente cuesta demasiado al momento de su cambio, les cuesta mucho el proceso, entonces esto es necesario tenerlo en cuenta. Hagámonos ver como lo que somos, profesionales de la salud, queriendo ayudar a otros, por eso la elección de nuestra vocación. Y esto es lo más importante, desarrollar en particular nuestra vocación desde el lado profesional y desde el lado humano, porque creo que la mayoría de las personas o de ustedes que están acá tratando de hacer algo con respecto a la salud del otro es por vocación, no es por simplemente, oh, bueno, es curiosidad. Y generalmente no se desarrolla esto en la mayoría de los estudios que se trabaja con rayos X. Y densitometría nos da la posibilidad de llegar al paciente desde otro lado y tener una ida y vuelta con el paciente desde otro lado. Por eso es tan importante que ustedes puedan conectar con el paciente, obviamente siempre desde un lado profesional, y puedan llegar más allá de lo que pueda pedir una orden médica. Entonces,
Eso es todo, espero les haya gustado, les haya servido. Gracias por la atención, gracias a Diana, gracias a Heidi, gracias a Lore, porque una genia me manejó todo, toda la parte computacional. Espero les haya gustado. Bueno, Lore, te dejo la palabra. Sí, es tan importante esto último que tocamos, no sé, Heidi y Diana, si concuerdan, porque, bueno, siempre lo charlamos con los y las colegas, que no estamos formados para ciertas situaciones, y muchas veces con la vorágine del día a día y quizás uno se enfoca en el estudio y demás, nos olvidamos de la parte humana, ¿no? De que hay un paciente que tiene toda una historia, y nosotros tenemos que hacerle un estudio determinado, y bueno, como decías vos, ¿no? Meternos, digamos, la empatía con el otro. Es todo Totalmente. claro, es todo un desafío también para el personal de la salud, porque no nos preparan para todo lo que se viene. Y, y bueno, creo que generar estos espacios y poder dialogar y charlar sobre todos estos temas, es muy importante, y sobre todo a los colegas que se vienen, ¿no? Que se están formando ahora, y lo que lo que van a hacer después. Así que bueno, me encantó poder compartir esta tarde con ustedes. Voy a ver el chat porque no he podido verlo. Bueno, les había dejado un formulario allí para que puedan completar los estudiantes que se engancharon de UNPAS y de área andina, para que le mandemos un certificado como con mucho cariño por estar acá esta tarde, viernes a la noche acá, y poder compartir estos temas. Así que bueno, avisos parroquiales, se viene otro más para el mes que viene. Vamos a hacer de tomografía, ahora fue densitometría ósea. No sé en Colombia, pero acá en Argentina no se suele ver en la carrera, en la formación de los primeros años. Sí, se hace un curso luego, ¿no? Pero es como que o lo ven muy por arriba, o directamente no se ve el tema de densitometría ósea, y bueno, por eso lo queríamos traer, para acá en la mesa, ¿no? Así que bueno, Heidi, te invito a despedirnos. ¿Estás allí? Ahora le voy a mandar un mensajito. Bueno, Yani, cortamos entonces. Esto lo voy a ver si lo puedo Buenísimo. dejar grabado y a compartirlo con todos y todas. Buenísimo. Un cariño, y gracias por acompañar en la tarde. Ahí se conectó Diana. Ese con Diana, ese. estamos por cerrar. Sí, sí, discúlpenme, es que Sí, sé que estás tenía en la guardia. una Bueno, urgencia. muchos mensajes de los estudiantes que nos mandan saludos. Acá tengo los grupos de WhatsApp acá activados a full. Bueno, Súper, súper, excelente, una excelente exposición por parte de las dos profes. sí, excelente. Realmente un tema interesantísimo que casi pues no tocamos a nivel de radiología, pero que definitivamente pues es importante que toda la comunidad lo conozca, que sepa, que nos podamos enfocar también no solamente en lo que es las modalidades normales como radiología convencional, tomografía, resonancia, sino que pues también veamos que en sintometría es un campo en el cual podemos explorar un poco más. Entonces, Genial. felicitaciones a las dos profes, excelente la Sí, charla, muchas gracias por la colaboración. un Fue cariño una a jornada, un cariño a toda la dirección de área andina. claro que Y bueno, sí. obviamente a un pase al Departamento de Salud y Deportes y la dirección de institucionales. Muchas Bueno, un gracias para todos. cariño, chicas, nos vemos la próxima. Espero que dentro de poco. Ahora que se abrieron las fronteras, Diana. Sí, 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 claro que sí. Muchas gracias a Chau, todos y gracias chau. por la confianza desde ya. Chau, Muchas Yani. gracias, Janina. Gracias, Diana. Saludos a Heidi Feliz también. noche para todos.